Álvaro. Si hay un Álvaro en la sala, por favor. Ah, no, tú no, otro. No, si la charla está ahí preparada. Claro. Es de Interstellar Visitors, no sé si... No fue muy cambio. Vale, deberíamos empezar ya. Last call para Álvaro. ¿En la puerta? ¿Qué puerta? Pues que tiene que acercarse. Álvaro. Vale, ha llegado. Muy bien, no se te va el avión. Tranquilo, tranquilo. Vale, pues vamos a empezar con Álvaro Álvarez-Candal. Su charla va a ser sobre Interstellar Visitors. Bueno, buenos días. Perdón por la demora, empezamos bien. Estaba convencido que empezaba a las 12. Lo siento mucho por la demora y voy a intentar ir un poquito rápido para recuperar el tiempo perdido. Primero, agradecer a la organización que me invitó a dar esta charla. Yo trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la idea es hablar un poco sobre los visitantes interestelares que han aparecido en estos últimos años en el Sistema Solar. Pero primero una aclaración. Yo vengo del área de los pequeños cuerpos. Mi interés son los asteroides y los objetos transneptunianos. Y entonces, cuando la primera versión de esta charla se enfocaba principalmente en el aspecto de estos objetos como siendo pequeños cuerpos, pero pensé que eso podía ser un poco aburrido para una platea más general que especialista en este sentido. Y la semana pasada estuve en una reunión de asteroides, cometas y objetos transneptunianos donde hablaron muchísimo de 3i Atlas en particular e intentaron colocar a los objetos interestelares en un contexto un poco más amplio que me pareció interesante, pero que la charla haya quedado suficientemente interesante como para que le llame la atención a todos un poquito. Pero ¿qué era lo que sabíamos? Hasta 2017 ya sabíamos que existía material fuera de nuestro sistema solar en la Tierra. O sea, teníamos muestras traídas por algunas misiones espaciales como Stardust, por ejemplo, que había traído algunas partículas del medio interplanetario que resultaron ser material interplanetario o material atrapado en meteoritos. Pero hasta 2017 no habíamos descubierto todavía nada realmente grande. Y fue cuando aparece... ¿Esto funciona como puntero o no? Aparece en 2017, llega el primer mensajero viniendo desde lejos, que es Oumuamua, la traducción de Oumuamua, que fue descubierto en octubre de 2017 por Pan-STARRS en Hawái. Un par de años después, en agosto del 19, un astrónomo amateur, Borisov, descubre el segundo objeto interestelar en Crimea y hubo que esperar unos años más, hasta exactamente un año atrás, que aparece el tercer objeto interestelar, que es 3i Atlas, descubierto por el cartografiado Atlas, uno de sus telescopios en Chile. Obviamente, cuando uno de estos objetos aparece, llama muchísimo la atención, no solamente de la ciencia, sino también de los medios sociales. Entonces, hay que mirar arriba, hay que observarlo, se le tira con todo lo que tenemos a manos. Desde el VLT, GTC, misiones espaciales como JWST o HST o JWST, con todo se intenta observar. Obviamente, hay en casos donde funciona mejor que en otros. Por ejemplo, en el caso de 1i de Oumuamua, se lo pudo observar entre muy poco tiempo porque lo descubrimos ya pasado el perihelio, ya en su camino de retirada del sistema solar. A Borisov tuvimos la suerte de descubrirlo con más anticipación
Pero noten la fecha, agosto del 19. Nos pilló el periodo de mejor etapa para observarlo en medio de la pandemia. Entonces realmente las observaciones fueron muy escasas. En el caso de 3 y Atlas ya estábamos preparados y no hubo ningún contexto internacional o mundial que impidiera realmente la observación masiva de este objeto. Entonces se lo ha estudiado por todos lados. Ha tenido un gran impacto, no solo científico, sino también social, con publicaciones. Los objetos interestelares han tenido publicaciones en Annual Review, etc. Y han aparecido muchísimo también en las menciones científicas. Este es un gráfico que hice ayer usando datos de Google, preguntándole a Google, a la IA de Google directamente, y noten que entre 2025 y 2026 ha habido más de 8.000 citaciones científicas mencionando objetos interestelares. No me dio la estadística en este pedacito de 2026, aunque imagino que la curva debe continuar ascendiendo. Hay actualmente en el ADS, simplemente colocando 1i, 2i o 3i, hay más de 1.500 hits, con más de alrededor de 800 papers con referato y más de 12.000 citas desde 2017. Esto para contextualizar un poco el impacto que ha tenido en la comunidad, y no solamente en la comunidad de pequeños cuerpos, sino también en la comunidad planetaria en general. Pero para poder entender a los objetos interestelares, primero tenemos que conocer muy bien nuestra vecindad, el entorno más próximo nuestro, porque al final de cuentas no dejan de ser pequeños cuerpos que estamos viendo que vienen de otros lugares. Pero el único marco de referencia, la única comparación que realmente tenemos y el único sistema planetario que realmente conocemos es el nuestro. Este es nuestro sistema solar, se los presento para aquellos que no lo conozcan. Está formado por una estrella central, los planetas, pequeños cuerpos y el polvo que se origina a partir de la colisión de los pequeños planetas y el remanente de la formación planetaria. El sistema solar, como mencioné, es el que nos da el marco de comparación para estudiar estos objetos y es el único del cual podemos decir que tenemos alguna experiencia de cómo se ha formado y de cuál es el origen de las estructuras que vemos. En este diagrama, que está puesto aquí, seguramente lo van a ver en otros lugares de esta reunión, lo he colocado simplemente, no importa a qué se deben estos puntos, ni los colores, ni nada por el estilo. Simplemente es para mostrar que el sistema solar no es el único planeta. Cuando empezamos a mirar más allá de nuestro vecindario próximo, al barrio, vamos a decir, empiezan a aparecer muchos otros vecinos. Cada uno de esos planetas está alrededor de una estrella central, forma parte de un sistema planetario, donde ha habido un disco protoplanetario, se han formado planetesimales, ha habido migración de un tipo, de otro, etc. Pero en el fondo lo que sabemos, y utilizando de nuevo el marco de referencia en nuestro sistema solar, es que cuando ocurren estas primeras etapas de formación, muy buena parte del material del cual se forman los planetas es expulsada del sistema. En particular, esta experiencia nos decía ya antes de 2017 qué tipo de objetos podíamos llegar a esperar que entrasen del medio interestelar. En particular, lo que esperábamos eran objetos tipo cometas. ¿Por qué esperábamos cometas? Que en las primeras etapas, los primeros centenas de millones de años de formación del sistema solar, ocurrieron eventos de migración violentos entre los planetas, migrando hacia adentro, hacia afuera, alimentadas por el gas, alimentadas posteriormente por planetesimales. En donde todas estas etapas de migración ocurre una expulsión de gran parte del material que forman los planetas. La mayor parte de los pequeños cuerpos que había se fueron del sistema solar. Una parte pequeña fue almacenada en la nube de Oort, pero la mayor parte forma ahora parte del medio interestelar. De hecho, esto simplemente para sacar un poco pecho por la comunidad de pequeños cuerpos, los pequeños cuerpos son la población más numerosa de la galaxia. ¿Está? Mucho más numerosa que las estrellas y mucho más numerosa que otro tipo de cosas. En masa no, pero en número sí que somos los más numerosos. Entonces, como mencioné, esperábamos cometas, pero ahí vino el primer mensajero viniendo desde lejos y no se parece nada a un cometa. Tiene una imagen puntual, una fuente puntual, cuya PCF no se diferencia en absolutamente nada de una estrella. Esto fue, en parte, es lo que ocasionó que solo lo detectásemos después de su pasaje por el perihelio. Entonces, que fuese bastante difícil de ser observado, porque era muy pequeño y bastante débil. Pero los dos subsiguientes ya sí eran más, vamos a decir, lo que esperábamos que fuesen. Ya fueron cometas con su actividad cometaria. De hecho, esto favorece la detección porque son bastante más brillantes que si solo viésemos el núcleo. Efectivamente. Sabemos que son objetos del medio interestelar por sus excentricidades, que representan órbitas hiperbólicas,
con grandes velocidades al infinito, entonces no están ligadas gravitacionalmente al sistema solar. 1I tiene una excentricidad un poquillo mayor que 1, 2I Atlas tiene una excentricidad del orden de 3 y poco, 3,3, y 3I, 2I Borisov y 3I Atlas ya tiene una excentricidad de más de 6. Entonces esto nos está indicando que a medida que va aumentando el número de objetos descubiertos, vamos aumentando también las velocidades del infinito y las excentricidades. A ver qué va a pasar cuando aparezca el cuarto interestelar, a ver cómo se encaja, qué excentricidad tendrá. Y a la izquierda se puede ver un diagrama esquemático de las órbitas de los 3 objetos interestelares cuando se atravesaron el sistema solar. Pero ¿de dónde vienen exactamente? No podemos saberlo, es absolutamente imposible ligar estos objetos interestelares a algún sistema, alguna estrella en particular, a pesar de que la cinemática de los ISO sea similar, se asume que sea la misma que la de las estrellas, por lo menos de la vecindad solar. Pero sí sabemos, obviamente, el radiante, de dónde pueden venir, o se puede estimar el radiante a partir de modelos como el OUTATAI, Oxford Model. Evidentemente la mayor concentración está hacia el disco de la galaxia, porque es donde está la mayor concentración de material, y como se ve en la figura, hacia la izquierda la mayor concentración, el triángulo naranja es 3I Atlas, el triángulo magenta rosa es Borisov y el verde que está más arriba es 1I Atlas. Más o menos los 3 se encajan un poco con la zona de mayor densidad estimada. Los 3 objetos esencialmente hacia el hemisferio norte. ¿Y por qué tenemos una mayor densidad en el hemisferio norte? Porque el sistema solar en este momento está atravesando el disco de la galaxia de norte a sur, de sur a norte, perdón. Entonces, básicamente, estamos recibiendo los objetos interestelares como quien oye la lluvia caer, básicamente. A partir de las excentricidades, y sabiendo que son tan grandes, o sea, podemos estimar, sabemos las velocidades al infinito, que van creciendo a medida cada mayores excentricidades, entonces podemos, usando modelos que incluyen la historia de formación estelar de la galaxia, etcétera, se pueden estimar relativamente bien las edades que habrían pasado, las edades cinemáticas de estos objetos. Y como las excentricidades pues, van de mayor a menor, pues las edades también van de mayor a menor. Se estima que Oumuamua sería el objeto más joven cinemáticamente, en cuanto que 3I Atlas es el objeto más antiguo cinemáticamente, siendo incluso muy probablemente más antiguo que nuestro sistema solar, habiéndose formado antes que nuestro sistema solar. Esto permite, en cierta manera, también estimar de qué población galáctica podrían venir estos objetos, de qué lugar, de qué estrellas. Los 2 primeros vendrían del disco fino, Borisov de una población un poquito más excitada, y 3I Atlas podría venir del disco grueso o de una población intermedia entre el disco fino y el disco grueso galáctico. Pero, ¿qué hay sobre ellos en particular? ¿Qué podemos decir sobre los 3 objetos en particular a partir de las observaciones que se han realizado? Como mencioné, la mayor parte de las observaciones que existen son de 3I Atlas, de cual realmente pudimos dedicar mucho tiempo a observarlos, un poco menos a Oumuamua y una cantidad intermedia a Borisov. En términos de tamaños, pues sabemos que vienen básicamente en diferentes tamaños, como una taza de café de cualquier tienda de franquicia, siendo el más pequeño, curiosamente el más pequeño el primero que descubrimos y el mayor el último que hemos descubierto, 3I Atlas, que el diámetro más aceptado hoy en día es de 2,6 kilómetros. Por Wii colaboradores observado con el Hubble Space Telescope después de su pasaje por Pérez, ya en la rama de salida cuando la actividad es más baja, de manera de minimizar el impacto de la coma. De hecho, esto fue hecho modelando, o sea, el objeto tiene contaminación por coma, la coma se modela, se retira y a partir de la magnitud observada se puede estimar la magnitud absoluta del objeto, que es la estimación que se ve en el panel aquí a la derecha, a partir de esa curva que se llama curva de fase, donde la curva de fase corta el eje Y, esa curva está normalizada, por eso está a 0, ahí se estima la magnitud absoluta del objeto. La magnitud absoluta de un pequeño cuerpo, de un núcleo cometario, por ejemplo, una vez removida la coma, está relacionada directamente con su tamaño y con su albedo. Entonces, teniendo una estimativa del albedo, que generalmente se suele asumir al 4%, o sea, la fracción de luz que es reflejada por la superficie,
se puede estimar el tamaño con bastante fiabilidad. En este caso, esa curva de fase que se ve a la derecha nos está mostrando que hay poca contaminación por coma en las imágenes modeladas, con lo cual el resultado tiene bastante sentido. Ahora quería mencionar algunas de las cosas extrañas. No voy a entrar en todos los resultados que hay sobre los objetos interestelares porque es francamente imposible. Son más de 800 artículos en los últimos, desde 2017 hasta la actualidad, entonces hacer una revisión de todo eso era francamente muy complicado. Entonces me quería concentrar en algunos detalles que son los que han llamado más la atención de la comunidad y también de los medios. En particular, Oumuamua, como les mencioné, tenía una imagen perfectamente puntual cuya PCF no se separaba de la PCF estelar. Sin embargo, mediciones astrométricas de alta precisión mostraron que su órbita no podía ser explicada solamente a partir de un potencial gravitacional debido al Sol, incluso incluyendo perturbaciones planetarias. Tenía que haber algún tipo de fuerza no gravitacional. Entonces se postuló que podría tener algún tipo de actividad cometaria de muy baja intensidad, lo que estaría proporcionándole ese pequeño torque necesario para ir cambiando su órbita. Jamás fue detectada observacionalmente esta actividad, es simplemente a partir de las observaciones astrométricas. Esto dio lugar al estudio de una nueva serie de objetos que siempre fueron un poco un misterio, que se llaman los cometas oscuros, o dark comets, que muestran este tipo de evidencia de fuerzas no gravitacionales a pesar de no mostrar ningún tipo de actividad aparente. O sea, la actividad generalmente se detecta comparando sus PCF con PCFs estelares y dentro de las incertidumbres siempre son muy parecidas a las estrellas. Y otra cosa muy interesante es su curva de luz, en el que se puede ver en el panel de arriba, simplemente analizando la variabilidad rotacional del objeto, que muestra una amplitud de 2,5 magnitudes, que para un objeto pequeño, incluso del sistema solar, es una amplitud enorme debido a la forma del objeto. Esto implica que el objeto tiene una forma muy extrema. En el caso, los modelos indican que Oumuamua tiene una forma esencialmente de un disco achatado, una especie de, imagínense, una nube lenticular, pues tiene aproximadamente esa forma. Entonces, otras mediciones paralelas también indican que tiene una densidad muy baja, muy baja, bastante rara, lo cual lleva a postular teorías un poco exóticas, como por ejemplo que podría ser una vela solar atravesando el sistema solar. Pero bueno, esto tiene diversos problemas, de todas maneras. En el otro objeto que se intentó medir la curva de luz fue en Atlas, en 3i Atlas. El problema que tiene de observar la curva de luz en 3i Atlas es que tiene coma. Entonces, para observar la variación rotacional del núcleo no se puede hacer. Entonces, el periodo rotacional estimado alrededor de 16 horas es considerando también que incluye la actividad cometaria. Entonces, no sabemos si es realmente la rotación del núcleo o cómo impacta la actividad. Hay otros resultados de la fuente Marcos que también la apuntan en un periodo aproximadamente en este orden de magnitud. Borisov, si no recuerdo mal, no tiene ninguna estimativa de periodo rotacional. Yendo ya a la espectroscopía y lo que sabemos de la superficie de estos objetos, por suerte con 3i Atlas conseguimos observarlo cuando estaba bastante lejos del Sol, prácticamente cuando se descubrió a casi 4 unidades astronómicas. Entonces la actividad cometaria era baja, tenía coma evidente, pero no había empezado todavía la sublimación del hielo de agua, que empieza justo a 3 y pocas unidades astronómicas, que es donde está la línea de hielo. Entonces esencialmente creemos que podemos haber detectado el núcleo, más allá de una cierta contaminación. En estas primeras observaciones, en estos dos paneles que se ven aquí, los espectros son esencialmente rectos. Aquí las bandas de absorción que aparecen en la figura grande son debidas a absorciones telúricas y que son muy compatibles con otros espectros de núcleos cometarios o de asteroides oscuros del sistema solar, como son los asteroides del tipo D. Entonces, hasta ahí no estábamos viendo grandes diferencias. En el panel de arriba también se llega a vislumbrar el espectro de Oumuamua y de Borisov. Son los tres más o menos compatibles, una inclinación espectral rojiza sin claras evidencias de absorciones debido a materiales en la superficie como silicatos o cosas por el estilo. A medida que se fue acercando un poco más, en este caso estoy hablando de 3i Atlas, a medida que se acercó un poco más, comenzó a desarrollar coma debido a la volatilización del hielo de agua y ya observaciones un poco más antes del perihelio, pero ya más próxima del Sol, sí que muestran evidencia de hielo de agua
que sería debida a granos en la coma, no en la superficie del objeto. Y ya, cuando ya estuvo más cerca, ya realmente se le apuntó con todo lo que había. Estas son imágenes de web, NIRSPEC, si no me equivoco, donde se detectan emisiones de dióxido de carbono, se detectó agua, metano. Pero lo más interesante es intentar poner en el contexto, más allá de medir las abundancias particulares de aquellos radicales que se están produciendo en la coma. Como mencioné, 2i y 3i tienen clara actividad cometaria. Entonces se parecen a las cosas que nosotros a priori pensábamos que deberían llegar del medio interestelar. Pero Borisov tiene una abundancia muy alta de monóxido de carbono con respecto al agua. Esto es bastante extraño. De hecho, solamente hay un cometa, me parece, que tiene una abundancia tan grande, y es un cometa que en el fondo prácticamente no se ha detectado hielo de agua. En el caso de 3i Atlas, el panel de la izquierda son datos de ALMA, el panel de la derecha son datos de Webb. Tiene una alta abundancia de deuterio y también una alta abundancia de dióxido de carbono. ¿Por qué son interesantes saber? Yo no soy cometario, ¿tá? Pero ¿por qué es interesante conocer estas abundancias? Porque en el fondo nos están diciendo del medio ambiente en el cual se formaron estos objetos. Infelizmente, de 3IA, de Oumuamua, no podemos decir nada porque no tenía actividad, entonces no sabemos nada sobre el contenido volátil que tenía. Pero en estos dos objetos sí que teníamos. En uno medimos una alta cantidad de monóxido de carbono y en el otro mucho deuterio y dióxido de carbono. Y esto es interesante porque en nuestro sistema solar sabemos dónde están las líneas del hielo de estos objetos. Evidentemente, en otros sistemas planetarios con otro tipo de estrellas, las líneas del hielo se moverán, pero relativa la una a la otra, se van a mover de manera más o menos similar. Entonces, el hecho que Borisov tenga un alto contenido de monóxido de carbono implica que, si se hubiese formado en nuestro sistema solar, debería haberse formado en un entorno extremadamente frío a más de 30 unidades astronómicas del Sol. ¿Ah? Y en el caso de 3i Atlas, pues la línea del hielo del dióxido de carbono está más cerca, está alrededor de 10 unidades astronómicas. Pero el deuterio es un átomo, una molécula que se rompe muy fácilmente cuando la temperatura sube. Entonces tiene que haberse formado o en un material preestelar o bien en regiones muy, muy frías o protegidas de la radiación de la protoestrella, si ya se formó en la presencia de una protoestrella. Entonces nos está contando los ambientes, nos está dando información sobre los ambientes donde se formaron estos objetos. Obviamente, esto siempre depende de los modelos de formación planetaria, del material que asumamos que hay en los discos protoplanetarios, del tipo estelar, del tipo de estrella que estemos mencionando donde se formaron. Pero en el fondo ya tenemos alguna noción. Y esto nos indicaría que, o en un caso, Borisov podría haberse formado en un sistema similar al nuestro, pero en regiones más frías, lo cual es compatible con el hecho de que sea un interestelar. Porque, como mencioné, durante la migración, los objetos que son eyectados más fácilmente son los que más alejados están de la estrella solar. Y en el caso de Atlas, pues, podría haberse formado en un medio que estuviese más protegido de la radiación de la protoestrella, si ya estaba, o se formó incluso antes que la protoestrella. Todo esto, obviamente, dependiendo de los modelos que se utilicen. Pero hemos descubierto 3 objetos interestelares hasta ahora. Más van a ser descubiertos, evidentemente, tenemos la tecnología y hay grandes proyectos que nos van a ayudar a detectar más objetos. Uno de ellos es la misión NEOS-RAYER, que va a ser enviada a L1 en la órbita Sol-Tierra hacia finales de 2027, en principio. Va a ser una misión que va a estar aparcada en L1, o sea, entre el Sol y la Tierra, apuntando hacia el Sol, para observar objetos de bajísima elongación solar, que es esencialmente nuestro blind spot, donde no podemos observar. Entonces, la idea principal de esta misión es defensa planetaria, pero también va a conseguir detectar seguramente nuevos objetos interplanetarios e interestelares que estén llegando en esa línea de la visión. Y por otro lado, evidentemente, el observatorio Rubin, que va no solamente en ciencia planetaria, pero prácticamente para todas las de las astrofísicas, va a brindar un número
enorme de nuevos objetos detectados. En el caso de los objetos interestelares se estima que puede detectar de la orden de centenas a lo largo de la duración del survey, lo cual nos da mucho margen para estudiarlos, tanto desde el suelo como desde el espacio. Y en particular hay una misión de la ESA, en cooperación con la NASA, que sería capaz de ir a visitar un objeto interestelar. Se trata de Comet Interceptor, que es una misión de estas rápidas de la ESA, que será lanzada entre las finales del 28 y comienzo del 29. Su ventana de lanzamiento era distinta porque iba a ser lanzada con Ariel, pero Ariel se ha pospuesto a 2030, entonces lo quieren lanzar antes, están en negociaciones para que sea lanzado antes. Comet Interceptor va a salir, se va a estacionar en L2 y se va a quedar esperando hasta que aparezca un candidato interesante. La misión fue inicialmente pensada para observar un cometa dinámicamente nuevo, un cometa de largo periodo dinámicamente nuevo. Esto es un cometa que viene de la nube de Oort y es la primera vez que esté pasando por el sistema solar. O un objeto interestelar. Si satisface las condiciones de encuentro, pues Comet Interceptor tampoco puede ir a encontrarlo a 10 unidades astronómicas, será lanzado para ir a observarlo. Comet Interceptor consta de una misión principal y dos sondas, B1 y B2, B1 diseñada por JAXA, que el interés es ir a buscarlo, interceptar al cometa y estudiarlo desde 3 puntos de vista diferentes. La sonda se quedará a una distancia segura del cometa para observarlo, vamos a decir, panorámicamente, en cuanto que las sondas penetrarán a diferentes distancias la coma del objeto, ¿tá? Observándolo continuamente y enviando la información a la sonda, que es la que enviará posteriormente la información a la Tierra. Lo observarán antes, durante y, si sobreviven al encuentro con la coma, continuarán observándola después del pasaje por la coma, enviando información nunca antes vista sobre este tipo de efectos. O sea, hay que ser sinceros. La probabilidad de que sea un objeto interestelar el visitado por Comet Interceptor es muy baja, muy baja, pero existe. Sería súper interesante si esto ocurriese de esta manera. Por último, y no tengo ni idea cómo voy de tiempo, pero para terminar, son ya las últimas transparencias, los mensajes finales. Más objetos interestelares van a venir, van a aparecer en el sistema solar, evidentemente, y necesitamos darles el contexto. El darles el contexto significa entender muy bien nuestro sistema solar. Al fin y al cabo es el único marco de comparación que conocemos y que entendemos relativamente bien. Entonces tenemos que entender muy bien los procesos de formación de nuestro sistema y cómo el material es eyectado, qué tipo de composiciones hay de diferentes unidades astronómicas y de esa manera poder interpretar los interestelares que aparezcan. Pero además necesitamos entender también el contexto galáctico, porque así como el Sol expulsó muchísimo material en esas primeras etapas de su formación, otros sistemas planetarios, aquí representados por los puntos negros en el diagrama de la derecha, también eyectan material. También aquí esto es un modelo simplificado, pero bueno, cada uno de ellos eyecta una cantidad enorme de pequeños cuerpos al medio interestelar, que a medida que la galaxia va evolucionando, pues todo ese material va formando streams, ¿tá? Y el Sol los va atravesando. Entonces, tenemos que entender también muy bien la dinámica y cómo se mueven las cosas en nuestra galaxia. Por otro lado, un día de estos va a aparecer un HIGO, que es un objeto, un intergalactic object. Nuestra galaxia ha acretado galaxias enanas que posiblemente también tengan sistemas, que seguramente tienen sistemas planetarios y que seguramente han eyectado material a sus propios medios interestelares. Entonces ese material también está orbitando nuestra galaxia y alguno puede aparecer. ¿Seremos capaces de distinguirlos con respecto al material de nuestra galaxia? Pues estará por verse. Y por último, hay que ser muy cuidadosos con la desinformación. Muchas cosas se dicen, aparecen estos objetos interestelares, son tan raros, tan novedosos, que muchas teorías son salen a la luz, y mucha gente dice cosas que no deberían decirse, incluso científicos argumentan cosas no basadas realmente en evidencias y en muestras. Entonces nosotros como científicos tenemos que ponernos firmes y no pensar, ya va a pasar, se van a olvidar de esto y lo que va a sobrar es la ciencia. No, tenemos que hablar y corregir si es necesario y mostrar que realmente la ciencia se hace a partir de evidencia y de datos, no de teorías y de suposiciones, ¿no? Para que al final
podamos ver a Oumuamua como lo que es un pequeño cuerpo con forma de disco y no una nave nodriza que está llegando a la Tierra, ¿tá? Y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna pregunta? ¿No? El tema era súper interesante. ¿Cómo no tenéis preguntas? No sé si lo has dicho en algún momento, pero al final tenías unos modelos de lo que expulsan los sistemas planetarios. Entonces, ¿existe algún cálculo de cuántos de estos objetos esperamos por año, incluso contando con nuestras mejoras instrumentales en la próxima década o algo así, o 2 décadas, que nos tocará investigar? Sí, hay estimativas de la cantidad es un número brutal. En un volumen, ahora de cabeza no me acuerdo exactamente, pero por año, del tamaño de Atlas, que es alrededor del kilómetro, vamos a ponerle el kilómetro, se estima que por año hay del orden de 10 objetos en un volumen del tamaño de la órbita de Saturno. O sea, el problema no es que no los haya, el problema es que muchos deben estar pasando sin actividad cometaria. Y un objeto de 1 kilómetro a 8 unidades astronómicas es imposible todavía. Pero a ver, hay muchísimos. O sea, las estimativas, los números son muy grandes. Como dije, hay del orden de 10 a la 26 pequeños cuerpos en la galaxia o más. Entonces, objetos cruzando nuestro sistema solar son enormes. Además, también la geometría de encuentro, porque si llegan en la dirección del plano del sistema solar, pues vamos a tener más tiempo de verlos. Ahora, si pasan perpendiculares, el tiempo del cual los vemos es bajísimo. Además que cuando buscamos pequeños cuerpos, los buscamos en el plano de la eclíptica también. Yo tengo una pregunta muy breve, si me puedes responder breve. ¿Sí? Esto de posarse, esta última misión que has dicho, ¿no? De posarse en un cometa, ya hace unos años se hizo, se llama la Rosetta Mission, ¿no? Algo así. ¿O me estoy equivocando yo? ¿No se posó ya en un cometa? Sí, Rosetta intentó posar una sonda en Philae, en 67P Churyumov-Gerasimenko. La misión es distinta porque ahí ya se sabía el cometa que queríamos visitar. Entonces se me envió la misión ya programada, vamos a visitar 67P y se fue ahí. Aquí va a estar estacionada y va a pasar. Y en otro caso, en el caso de Rosetta, la misión orbitó el cometa durante un tramo. En este caso es un flyby, pasa y se pierde, no sabemos nunca más nada. Gracias. Y perdón por la demora. Ahora daré las gracias a Álvaro otra vez. Y nuestro siguiente ponente es Andrés. Andrés Asensio nos va a hablar de Challenges in Solar Physics Research and the Impact of IA. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, pues agradecer a la Sociedad Española de Astronomía la invitación a hablar sobre física solar en la sesión plenaria. Yo en su momento dije alegremente que sí, y cuando empecé a preparar el material, pues me di cuenta de que... ¿Se podría bajar ese foco que no veo nada? Me di cuenta de que iba a ser un problema porque la inteligencia artificial en física solar, en general en astrofísica, se está usando a tal nivel en el que da la impresión de cuando preparas una charla de que nunca vas a llegar, van apareciendo cosas y nunca vas a llegar a la meta, ¿no? Pero bueno, voy a hacer digamos una especie de review sesgado de lo que creo que está pasando ahora mismo en física solar. Y empiezo por... en los años 1800, 1900 hacíamos física solar pues haciendo dibujos. Bueno, teníamos papel y lápiz y con eso nos bastaba, ¿no? En el siglo pasado y principios del siglo XXI, pues ya teníamos instrumental que nos permite pues, ver imágenes de muy alta calidad. Aquí hay ejemplos de la granulación solar vista con telescopios y no de la torre solar sueca.
Y ya en este momento pues, necesitábamos pues, ordenadores para tratar este tipo de datos. Y bueno, hasta ahora hemos ido pues, funcionando relativamente bien, en muchos casos llegando con la lengua fuera para tratar los datos. Y ahora mismo la cantidad de telescopios e instrumentos que tenemos observando el Sol es de tal dimensión que no nos bastan con los scripts de IDL y Python para tratar con estos datos, ¿no? Sobre todo porque tenemos datos de una enorme calidad y bueno, pues, todos estos datos, aquí hay millones de píxeles, cada uno de ellos con su configuración de temperatura, velocidad, campo magnético, etcétera, y tenemos que intentar sacar información de ahí, ¿no? No solo eso, sino que además la cantidad de datos, cuando uno dibuja cómo evoluciona la cantidad de datos que estamos obteniendo en física solar con el tiempo, y lo dibuja en una escala log lineal, pues vemos un crecimiento exponencial. Claro, cuando uno se enfrenta a un crecimiento exponencial de la cantidad de datos, obviamente las herramientas que estás usando no sirven, ¿no? No solo eso, porque eso digamos, ocurre en general en todas las ciencias, ¿no? En astrofísica en particular, pero en física solar tenemos el enorme problema de que, como vemos muchos detalles en la superficie del Sol, los modelos que necesitamos para interpretar las observaciones son normalmente bastante complejos, ¿no? Aquí pongo un caso de qué pasaría si uno tiene una imagen de 2000 por 2000 píxeles con una serie de muestreos en longitud de onda o una observación por minuto y una observación durante 3 horas, pues se generan al final 720 millones de líneas espectrales que uno tiene que analizar con modelos complejos que involucran pues, fenómenos, o sea, mecanismos de no equilibrio termodinámico, resolver la ecuación de transporte, etcétera, ¿no? Si uno fuera capaz de hacer una inversión, es decir, sacar información de cada línea espectral por segundo, pues tardarías del orden de 23 años en analizar estos datos, ¿no? E incluso bajando a 1 milisegundo por píxel, pues nos llevaría del orden de 8 años, ¿no? Ahora mismo estamos, con los métodos clásicos, estamos muy lejos de llegar a este milisegundo, con lo cual hay que cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y esta es un poco la motivación de por qué voy a presentar esto y por qué la gente está haciendo una transición hacia usar herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, para analizar los datos de física solar, ¿no? Hay varias razones para ir a utilizar herramientas de inteligencia artificial, no solo la velocidad, sino también intentar explotar al máximo las observaciones que tenemos, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de correlaciones que a ojo pues son difíciles de ver. Después necesitamos en muchos casos modelos muy flexibles, que no es el caso cuando uno usa un modelo analítico para este tipo de cosas. Y sobre todo en ciencia pues necesitamos hacer inferencia bayesiana, en el cual se tenga en cuenta las incertidumbres. Y ahora mismo la revolución que está ocurriendo en inteligencia artificial aplicado a métodos bayesianos nos está permitiendo llegar mucho más lejos en la explotación de los datos científicos, ¿no? Si uno dibuja, por ejemplo, cuál es la fracción de artículos que está en las que se empieza a utilizar inteligencia artificial, estamos en un crecimiento también exponencial, justamente porque aparecen surveys muy grandes, aparecen problemas muy complejos que las herramientas clásicas no nos permiten resolver. Como dije, cuando uno se ve ante un review como este, ¿no? Pues es difícil planteárselo. Hay una lista, en este caso incompleta, de posibles aplicaciones de sistemas de aprendizaje para física solar. Intentaré hacer un repaso un poco sesgado sobre todos estos temas, de cómo estamos actualmente utilizando las herramientas de inteligencia artificial para explotar los datos científicos del Sol. Lo primero, obviamente, está centrado en la reducción de los datos, ¿no? Los datos, cuando salen del telescopio, pues tienen una serie de artefactos que normalmente se corregían pues, a mano, y bueno, uno pasaba días, semanas o meses trabajando en los datos hasta que se podía resolver, ¿no? Ahora mismo hay técnicas, por ejemplo, que permiten por ejemplo, hacer cosas como esta, ¿no? Denoising, o sea, filtrado de los datos. En la
imagen de la izquierda están los datos originales y en la imagen central los datos limpios, ¿no? Y el residuo que está en la columna de la derecha no es ruido gaussiano como uno típicamente hace un denoising de ruido gaussiano. Este residuo tiene estructura espacial. O sea, el método de aprendizaje ha conseguido capturar que efectivamente en los datos hay una serie de sistemáticos que no forman parte de los datos y se pueden extraer, ¿no? Después, obviamente, los datos son muy grandes. Como dije anteriormente, pues tenemos un montón de imágenes enormes con una cadencia en muchos casos de milisegundos y es necesario comprimirlos para meterlos en los sistemas de almacenamiento, ¿no? Sobre todo en la época en la que estamos ahora, en el que justamente por culpa de la inteligencia artificial comprar un disco duro es enormemente caro, ¿no? Entonces, bueno, se han probado sistemas de compresión basados en algoritmos clásicos como los componentes principales y se han comparado con sistemas un poco más modernos basados ya en redes neuronales, autoencodes variacionales, etc. Y podemos llegar a tener con unos residuos relativamente pequeños, ¿no? Depende un poco ya de lo que uno necesite en esa compresión. Se pueden llegar a factores por encima de 100 en la reducción de los datos. Con lo cual, pues, bueno, el almacenamiento se vuelve mucho más cómodo. Después también con el Sol está siempre haciendo cosas, ¿no? Y tenemos sistemas que observan el Sol 24/7 y necesitamos sistemas de clasificación automático, de detección. Y bueno, se ha trabajado sobre esto, ¿no? Por ejemplo, sistemas que son capaces de clasificar la región, el tipo de región que está ocurriendo en el Sol, por ejemplo, desde flares, protuberancias o simplemente manchas solares, y hacer esto de forma autónoma, ¿no? Con lo cual uno puede tener un sistema completamente autónomo que observe el Sol 24/7 y sea capaz de extraer las zonas de interés para el análisis posterior por, en principio, seres humanos. Después también es importante extraer otras zonas de interés de la superficie del Sol, ya que efectivamente, como digo, tenemos observaciones del Sol 24/7. En este caso, por ejemplo, la segmentación de imágenes en las cuales se separan ciertas regiones de interés del Sol. Aquí hay una imagen en el extremo ultravioleta de lo que son los agujeros coronales, en este caso con la forma de unos ojos y una boca, ¿no? Hay gente que se dedica a mirar este tipo de cosas, ¿no? A ver si se ven caras y tal, aunque lo normal es ver caras siempre en muchas de estas imágenes, ¿no? Y hay sistemas que se han entrenado para extraer de forma automática esos agujeros coronales que están relacionados íntimamente con cómo funciona el viento solar del Sol, ¿no? Después, para intentar predecir cuál puede ser la geoactividad de las eyecciones de masa coronal, por ejemplo, en el Sol, es importante tener sistemas autónomos que sean capaces de estar observando el Sol 24/7 en longitudes de onda, por ejemplo, como H-alfa, en los cuales se ven estos filamentos, o sea, estructuras filamentarias, que de hecho se llaman de forma muy aburrida filamentos, ¿no? E intentar extraerlos porque están íntimamente relacionados, son básicamente las estructuras magnéticas que se eyectan cuando hay una eyección de masa coronal y pueden llegar a tener geoactividad, o sea, pueden llegar a producir problemas, por ejemplo, en nuestras en redes eléctricas, ¿no? Hay varios sistemas que se han entrenado para esto, ¿no? Basados en segmentación densa, en los cuales detectamos la forma del filamento o simplemente una detección del filamento per se, ¿no? Como dije, pues, bueno, nuestros problemas de inversión son complejos, con lo cual cualquier cosa que podamos hacer para reducir esa complejidad es relevante. Y se han probado técnicas, por ejemplo, para intentar clasificar los espectros que tenemos en cada uno de los puntos de la superficie del Sol en diferentes tipos de clases, lo cual nos permite reducir el número de líneas espectrales que tenemos que invertir con modelos complejos y asociar, digamos, el modelo que uno infiere de cada uno de estos centros de los clústeres a lo que está ocurriendo en todos los píxeles asociados a la misma clase, ¿no? Esto se suele usar, pues, en casos específicos en los que la inversión, pues, requiere problemas de computación bastante pesados y, bueno, está teniendo bastante éxito, ¿no?
También en esta línea, para extraer información de líneas espectrales, en este caso para la observación de la región de transición en el Sol, la región entre la cromosfera y la corona, ¿no? Donde se produce en principio el calentamiento que produce el 1.000.000 de grados que tenemos en la corona. Esta región de transición se observa, digamos, sistemáticamente con satélites como por ejemplo IRIS, ¿no? Y los modelos que necesitamos otra vez para inferir propiedades físicas de estos espectros son complejos, y hay grupos que han intentado hacer sistemas basados en inteligencia artificial relativamente simples, en los que se hacen, se invierten, se gasta tiempo de computación en intentar invertir algunos mapas observados, y después se clasifican de alguna forma, se genera una base de datos de perfiles invertidos, y después cuando aparecen observaciones nuevas pues se asocia al perfil más cercano, con lo cual se permite hacer inversiones de datos nuevos muchísimo más rápido, ¿no? De esta forma pues se pueden ganar factores del orden de 1.000.000 en la velocidad del análisis de los datos, ¿no? Después una cosa en la que, digamos, los astrónomos somos expertos, ¿no? Que es buscar cosas que se salen de lo normal, ¿no? Detección de outliers. Pues en física solar estamos aplicando métodos generativos para intentar localizar outliers. Y la idea es básicamente un modelo generativo, es un modelo que es capaz de aprender una distribución de probabilidad de objetos, ¿no? Entonces, si le enseñamos observaciones, pues el modelo aprende a generar ese tipo de observaciones, y después nos vamos a buscar aquellos objetos que están en las colas de la distribución, ¿no? Que son objetos que no forman parte del bulk de objetos observados, ¿no? Y una vez, de hecho, tengamos nuestro modelo generador, podemos enseñarle un objeto nuevo, ¿no? Y si nos da una probabilidad muy baja de estar asociado a la distribución en la cual fue entrenado, pues podemos considerar que aquel objeto fue un outlier, ¿no? Esto se ha aplicado usando normalizing flows para este modelo generador. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en el cual se detectan ciertos puntos en el campo de visión, en lo cual está pasando cosas raras. Después ya podemos digamos, descartar el resto del campo de visión, en el cual más o menos conocemos cuál es la física de lo que está pasando, e ir específicamente a esos puntos para analizarlos con mucho más detalle, ¿no? Después, uno de los problemas que suelen tener los modelos que usamos para intentar interpretar las observaciones es que suelen ser bastante rígidos, no son demasiado flexibles, y en muchos casos solo son modelos que permiten interpretar un píxel nada más. Pero nosotros tenemos pues eso, 2000 por 2000 píxeles, ¿no? Y estamos descartando información muy relevante que está codificada en la correlación espacial, ¿no? O temporal en muchos casos, ¿no? Entonces, las redes neuronales se usan actualmente, por ejemplo, en visión por ordenador, en computer graphics, para, por ejemplo, en cosas como esta, ¿no? A partir de una serie de imágenes, proponer una red neuronal como un modelo muy flexible para, a partir de esas imágenes, sacar la estructura 3D del objeto, ¿no? Esto es, digamos, muy interesante para quien hace animación por ordenador, porque a partir de 2 o 3 imágenes de un objeto puedes sacar la malla 3D y después jugar con ella, ¿no? Nosotros no lo queremos para eso, lo vamos a usar para ganar menos dinero que esta gente, ¿no? Pero sí que lo usamos como modelo para interpretar observaciones, por ejemplo, en este caso, observaciones espectropolarimétricas, ¿no? El hecho de tener un modelo analítico a través de una red neuronal para nuestros campos, ¿no? Temperatura, velocidad, campos magnéticos, etcétera, nos permite aplicar, forzar a que nuestro modelo cumpla una serie de ecuaciones, por ejemplo, las ecuaciones físicas o las condiciones de contorno, ¿no? Y explotar a la vez la correlación espacial. Esto se ha aplicado, por ejemplo, para hacer inversiones, para sacar temperatura, campo magnético, velocidad de observaciones, y se compara con simulaciones numéricas o con códigos que no asumen esta correlación espacial, y vemos una ganancia bastante relevante en cuanto a coherencia de los resultados.
Por ejemplo, también se ha aplicado para hacer extrapolación de campo magnético, forzando a que el campo magnético cumpla una serie de propiedades que debe cumplir en la superficie del Sol. Y por último, pues también se han usado este tipo de soluciones flexibles para por ejemplo, hacer tomografía de eyecciones de masa coronal, forzando a que se cumpla, además de que cumplen la relación tomográfica, cumplen además propiedades físicas. Después un caso de uso bastante interesante, ahora mismo que tenemos a Solar Orbiter que está volando por el sistema solar. En muchas situaciones Solar Orbiter está en oposición con respecto a la Tierra, ¿no? Entonces vemos las estructuras en el Sol desde dos puntos de vista diferentes y podemos aplicar este tipo de métodos para hacer estereoscopía, lo cual nos permite introducir mucha más información tridimensional para poder restringir mucho mejor los modelos de campo magnético que estamos infiriendo, ¿no? Como dije, como científicos, normalmente tenemos que hacer inferencia bayesiana, o sea, dar no solo los valores, la solución, sino además tener en cuenta sus incertidumbres y sus correlaciones. Y ahora mismo hay una revolución en ciencia por la aplicación de métodos basados en simulation-based inference, basados en redes neuronales para interpretar observaciones, ¿no? Este caso no está basado en simulation-based inference, sino esto es una forma de intentar llegar al límite de poder interpretar cada una de las observaciones que tenemos en el Sol en tiempo real, ¿no? Esto era un esfuerzo que hicimos en el año 2019 para intentar generar redes neuronales que sean capaces de explotar información 2D y llegamos al orden de 700 nanosegundos por píxel, con lo cual estamos ya en el límite en el que podemos ir en tiempo real infiriendo propiedades físicas, ¿no? Y nos permiten, por ejemplo, pues sacar información en altura geométrica, cosa que los métodos estándar pues, no nos permiten, ¿no? Después también, bueno, esto ya es un poco más técnico, ¿no? Pero en el sentido de acelerar los cálculos es posible, por ejemplo, entrenar sistemas de aprendizaje para que hagan bypass de ciertos cálculos que son complejos. En este caso, por ejemplo, hemos acelerado la síntesis no LTE, simplemente haciendo un bypass de toda la iteración no LTE para interpretar líneas cromosféricas muy fuertes en la superficie del Sol y funciona muy bien. Y por último, aquí sí que enseño los últimos esfuerzos que estamos haciendo sobre el uso de modelos generativos para la inferencia de propiedades físicas en 2D en la superficie del Sol. Y aquí estos son muestras de la distribución posterior que son compatibles con las observaciones que tenemos de un campo bidimensional en la superficie del Sol. A la izquierda, la primera columna temperatura, la segunda velocidad y las dos componentes transversales del campo magnético. Todas estas soluciones que se veían en la movie son perfectamente compatibles con las observaciones. Y aquí uno puede ver en qué casos hay incertidumbre y en qué casos uno es más cierto que partes del campo de visión hay una mayor certidumbre. También se trabaja, por ejemplo, en la generación de imágenes, en este caso, por ejemplo, para hacer superresolución, aunque bueno, no soy excesivamente partidario de este tipo de trabajos, ¿no? Pero bueno, normalmente el Sol, los sistemas que vemos observando 24/7 tienen unas limitaciones en la resolución espacial y cuando uno necesita mayor detalle, pues no tiene el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, siempre se pueden entrenar estos sistemas de superresolución para tener un poco el contexto de lo que está viendo en una mayor resolución y bueno, limitar la interpretación hasta donde se pueda, ¿no? Porque esto no deja de ser un poco... pueden alucinar, ¿no? Después también se pueden... hay gente que ha trabajado en estas cosas, que incluso creo menos que en lo anterior, ¿no? De transferir dominios de un dominio en otro, ¿no? Por ejemplo, transferir imágenes observadas en la cromosfera, en H-alfa, a magnetogramas, que puede tener su utilidad, por ejemplo, para rellenado de catálogos, ¿no? En los que
haya habido una nube que pasaba en ese momento, pues si se tiene otra información en otra banda, pues se puede rellenar la banda que no se pudo observar con los problemas que puede haber, ¿no? Se ha hecho también, por ejemplo, para imágenes de extremo ultravioleta, en el cual en algunas ocasiones, cuando el Sol eyecta una eyección de masa coronal, pues puede producir eventos, o sea, protones muy rápidos que producen problemas en las cámaras, y para rellenar justamente esas imágenes que pueden ser relevantes para una explotación del catálogo, pues se suelen usar este tipo de herramientas. Después, para predicción, por ejemplo, del tiempo espacial, es importante saber lo que está pasando en la cara oculta del Sol, la cara que no vemos del Sol. Esto se hace usando métodos de far-side imaging, que simplemente son métodos heliosismológicos que miran las velocidades en la cara que vemos del Sol y permiten ver qué es lo que hay por detrás. La calidad de estas predicciones es bastante mala, como se muestra ahí en la imagen de la derecha. Entonces, en este caso hemos entrenado redes neuronales para intentar mejorar estas predicciones y mejoran ampliamente los resultados. Son capaces, como se ve comparado esta columna, que es nuestra predicción, con lo que había anteriormente. Somos capaces de identificar mucho mejor las regiones activas que están en la parte oculta del Sol, que son relevantes para la conectividad magnética y para la predicción del tiempo espacial. Por último, hemos entrenado también sistemas de inteligencia artificial para imagen. Las imágenes, muchas de las veces en física solar, las imágenes se reconstruyen, se deconvolucionan para intentar mejorar la calidad espacial. En este caso, por ejemplo, muestro cómo serían las imágenes cuando simplemente se desplazan y se suman, comparado con una reconstrucción con muchos multiframe blind deconvolution, ¿no? Una reconstrucción de deconvolución ciega, e incluso como cuando añades un canal extra desenfocado, que añade una diversidad, que añade más información al sistema, la mejora en resolución espacial es relevante, ¿no? El problema de esto es que es muy computacionalmente pesado y además tenemos muchísimas observaciones, ¿no? Con lo cual es importante desarrollar sistemas de inteligencia artificial que permitan hacer esto mucho más rápido, ¿no? Llevamos ya unos años intentando perseguir este santo grial, ¿no? Y hemos desarrollado varias técnicas que son capaces de generar imágenes que son prácticamente indistinguibles de lo que se obtiene con los códigos estándar, ¿no? Pero aceleradas del orden de 1.000.000 de veces, ¿no? También hay gente que ha hecho super resolución, single image super resolution, ¿no? Que es simplemente añadir información extra que se había perdido. Yo esto intento evitarlo, ¿no? Y otras aproximaciones también basadas no en sistemas, digamos, no en imponer unas condiciones físicas a la reconstrucción, pero simplemente para poder ir más rápido, ¿no? Y por último, también se está planteando el uso de sistemas de aprendizaje para el control de la óptica adaptativa, sobre todo, por ejemplo, en física solar, que tenemos sistemas de control de óptica adaptativa multiconjugada que son extraordinariamente complejos, ¿no? Y ahora mismo no sabemos exactamente si vamos a ser capaces de hacerlo. Pues es bueno intentar explorar esta opción de entrenar sistemas basados en aprendizaje para controlar estos sistemas de óptica adaptativa. Hasta aquí todo muy bien, ¿no? Era mi papel decir lo bien que funciona todo esto, pero obviamente hay que tener una serie de cosas en mente, ¿no? Digamos, estas son las cosas relevantes a tener en mente, ¿no? La primera es la explicabilidad. Cuando a lo mejor nosotros en astronomía tampoco tenemos no es tan relevante ese problema, ¿no? Es mucho más relevante en medicina cuando alguien te diagnostica una enfermedad. Si lo hace una máquina, estaría bien que dijera por qué lo ha dicho, ¿no? Entonces, necesitamos explorar sistemas de explicabilidad de todos los métodos de aprendizaje que estamos usando.
Después, el último punto es algo que ya estamos teniendo en cuenta, ¿no? O sea, nosotros somos físicos, ¿no? Y como físicos pues podemos desarrollar modelos físicos del objeto que estamos viendo, ¿no? Y es importante que esos sistemas de aprendizaje tengan en cuenta esos modelos físicos, ¿no? Esto ya está pasando, como enseñé con los neural fields, ¿no? Y por último, el domain shift. O sea, nosotros tenemos, muchos de estos sistemas están enseñados o entrenados en simulaciones, ¿no? Y las simulaciones pues son simulaciones, no dejan de ser aproximaciones al objeto real que estamos observando, al Sol, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente esas simulaciones pueden estar desplazadas con respecto a la realidad, ¿no? Y tomar decisiones basados en esos resultados pues puede ser un poco, puede generar unos bias, ¿no? Vale. Y nada, pues termino ya, que estoy a tiempo, sobre pues, posibles direcciones futuras a tomar o explorar, o que estamos explorando, ¿no? La primera son los modelos fundacionales, que creo que Marc Huertas hablará ahora sobre ellos, ¿no? El segundo es el uso de emuladores en ciertas partes de nuestros modelos complejos para la interpretación de observaciones, que permitan pues, acelerar en un factor importante esos modelados y nos permitan ir mucho más allá, ¿no? Y nos permitan también, por ejemplo, hacer inferencia bayesiana. Y el último pues, es tener en cuenta los constraints físicos que sabemos que tenemos porque somos físicos, ¿no? Pues nada, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Andrés. ¿Preguntas? Ahí, sí. Gracias, Andrés, por la presentación. Has hablado, soy Valentín, aquí. Vale. Has hablado del farsight, pero no me ha quedado la mejora cuantitativa. No sé si ha sido muy rápido por la transparencia para que no nos quedase claro. A ver, o sea, en el farsight se detectaban manchas muy grandes. Era lo que se detectaba, las más grandes. Yo siempre les preguntaba a las que hacen farsight, ¿cuál es la mancha más pequeña que puedes detectar? ¿Hay algo cuantitativo que nos diga, no, efectivamente, ahora ya detectamos manchas que son la mitad de lo que antes detectábamos o no hemos llegado a eso? Sí, o sea, somos capaces ahora mismo de detectar... Si explicas esta transparencia, igual me entero. Sí, o sea, la columna de la derecha es lo que hacen ahora mismo los métodos de farsight. O sea, esas son las manchas que podríamos detectar y digamos, las manchas reales son las que están en esta columna. Vemos las manchas más grandes y las que tienen más actividad y las que son más constantes en el tiempo, ¿no? Y la mejora con nuestros sistemas de aprendizaje pues, es relevante. Somos capaces de detectar más manchas grandes y detectar manchas pequeñas, ¿no? No sé exactamente cuánto de relevante puede ser para la conectividad. A lo mejor son relevantes porque son manchas que pueden cerrar el campo magnético, ¿no? En la superficie del Sol y no salir al viento solar, pero sí somos capaces de detectar manchas mucho más pequeñas. Gracias por la charla. Quería preguntarte, ¿cómo se entrena una red neuronal para que haga deconvolución? Poner la imagen original a la entrada, la imagen deconvolucionada con un método tradicional a la salida, y al final aspiras a obtener un resultado similar al que te da el método tradicional. Es decir, Bueno, hay varias formas, ¿no? Esa es una forma supervisada de hacerlo, ¿no? Ese fue el primer intento que hicimos, era el low hanging fruit, ¿no? Pero hay métodos no supervisados de hacerlo también, porque se pueden entrenar modelos neuronales que sean capaces de minimizar justamente la función de mérito que se usa al hacer la deconvolución ciega estándar, ¿no? Entonces, bueno, pues el método que usamos aquí simplemente toma, o sea, que es básicamente una especie de encoder, ¿no? Que lo que hace es coge las imágenes,
y genera una predicción del frente de onda asociada a cada una de las imágenes, y esos frentes de onda entran en la función de mérito que se usa normalmente para hacer la reconstrucción. Y esto se puede entrenar simplemente con datos, no hace falta ir a un grand truth en ningún momento, ¿no? Digamos, la función de mérito tiene la física codificada dentro, ¿no? Muchas gracias, Andrés, de nuevo. Nuestro siguiente ponente es Marc Huertas-Company, quien nos va a hablar de Foundation Models for Astrophysics. Hola a todos, muchas gracias, sobre todo al SOC por haberme invitado, es un placer estar aquí. If you don't mind, I'm going to switch to English because I'm not sure everyone speaks Spanish in our community fluently. I'm sorry, but you signed up for another half an hour of AI. I didn't realize, so Andrés introduced some of the topics already. This won't be a fully review talk. It will be more a series of compilations of works we've done in our group over the past years, and I especially want to thank young people who have been working in our group over the past years, who are listed there. And so I changed a little bit the main title, which is, I was intentionally thinking about, initially thinking about going for astrophysics and foundation models. This is probably way too large for a half an hour talk, so I'm going to talk more about AI in the context of large surveys, so in extragalactic and galaxy formation, and introduce the transition from supervised inference that Andrés has introduced very nicely towards foundation models. So let's go for it. I'll start with a simple introduction about the physics of galaxy formation, just to put in context, although this is just an illustration of how we use AI, but it's not the main content of this talk. So as you probably know, galaxy formation is the history of cosmic baryons, the cosmic history of baryons across in the universe, and it's a rather multi-scale, nonlinear problem in physics in which we try to understand at cosmic scale how gas is transformed into stars. And as I said, this is a complex multi-scale problem, linking very small scales where the black holes feed energy, for example, at the centers of galaxy, to very large scales of the order of megaparsec where the gas inflows the halos. And so every little ingredient here might be the work of a lifetime for many of you. So the way the field has evolved in some aspects of it is using large surveys, so taking large amount of data on blind regions of the sky, which typically include imaging, but now also more and more spectroscopy. And from that, what we try to do is from this data, we reduce this data into what I will call in the statistical sense, some physically driven summary statistics that we have developed over the years. So try to reduce the dimensionality of these large high-dimensional data sets into a series of parameters driven by physics, which would include properties like the stellar masses of the galaxies, the star formation rates, morphologies. And from that, we try to infer in a statistical sense, not in details, what are the main drivers of the physics governing this baryon cycle. And we typically, because we do this trying to build scaling laws or power laws between different, combining these different summary statistics, comparing these two models, and try to infer from these relations that we see statistically over large numbers of galaxies at different cosmic times, trying to infer what are the physical mechanisms comparing two models and that can explain these scaling laws. And so this is the work of several years and decades of astronomers, astrophysicists, thinking about ways of, from this data, extracting these parameters that are physically meaningful. And these are typically, very highly specific, costly methods that people have been using over the past, and many of you in this room have developed and contributed development of these tools. Now, of course, and as Andrés mentioned, this starts to break down when we
we move to another regime of data in which we have surveys now that multiply volume by several orders of magnitude. But not only volume is multiplied, but also, as Andrés mentioned, and this is also relevant in other fields, the complexity of the data, the richness of the data, information content increases. And so one first motivation, of course, to use AI in this context that Andrés was nicely mentioned is to accelerate, or I would say, the processing workflow, trying to find ways of boosting or adapting these costly methods that we had in the past to some more efficient and hopefully, which remains to be seen, more accurate inference. But there's another motivation for AI, which, of course, one would like to find, or maybe, all this has been based on some physically motivated summary statistics, I would say, but one would like maybe to find new or high-dimensional, maybe other ways of representing the physical processes that could help disentangling this physics we're aiming for. So I will briefly go over these in the second part of the talk. I would like first to talk about what has been doing in this first part, which is trying to accelerate the processing workflow. And I would call this the rise of supervised machine learning, or how we can do fast and efficient inference in the big data era. And so I won't enter too much into details, but I will summarize what I think is the most important ingredient that AI has brought to our field, in the sense of the scientific field, I would say, is that it has enabled density estimation at very high dimension. And this enables high dimensionality inference, which, this has profound implications, which couldn't done before. So most of the things we try to do in physics is trying to, from data, infer some parameters. And so we're trying to infer some posterior probabilities of what are these model theta given some data. Now, in the past, this has been limited because of the inference techniques we had to assuming, for example, that the probability distribution of my posterior is Gaussian, or having to reduce the dimensionality of theta because estimating posteriors at extremely high dimensions is undoable. So the machine learning or the AI revolution in the past years has completely changed the landscape in this aspect. And now we can do inference at very high dimensions, both in X and in theta. By very high dimension, I mean thousands of parameters. And we don't need to assume anymore that the distribution is Gaussian. And so the way of doing this, or the ML jargon for that, and Andrés introduced this as well, is what we call SBI, or simulation-based inference, or likelihood inference, if you want. And so basically what this does, it changes the problem from the density estimation, which the inference is basically solved by neural density estimators. And what the only thing you need is a good forward model. So once you are able to simulate pairs of your parameters you want to infer and the data, then you can estimate posterior distributions at whatever dimension. And so basically, it's a revolution in the sense that you can really estimate at very high efficiency, very large probability distributions. So I was saying that the only thing that you need is a good forward model. And again, as everything in AI, it doesn't come out of the blue. It comes from previous work over decades of physicists, us working in developing good models and understanding the physics of it. And so I said for SBI, the only thing you need is good forward models. A good forward model that we have been developing over the years is, for example, stellar populations. Stellar populations has been 30 years of development in which we understand exactly this mapping, or we think we understand decently well the mapping between the parameters we want to estimate, the properties of the stars, and the data we observe, which in fact are photometry.
And so basically, if we are able to simulate these pairs of data, then very quickly you can run inference and estimate full posterior distributions over high-dimensional spaces. In that particular case, not particularly high, but it can generalize. And this is just an example, but you can generalize this to any fields in which you have a good forward model. And the conclusion is always the same. We can now enable very high-dimensional Bayesian inference, which is several orders of magnitude, well, in this several orders of magnitude faster than standard Bayesian approaches. And in general, the conclusions from all works are the same. You get very good agreement in the posterior distribution, as you see on the left, with standard sampling techniques, but several orders of magnitude faster. So this is, again, not a revolution in the sense you're not getting new information, you are getting faster information. But it still is interesting because this enables also to, this links to the idea that I said the data is not only increasing in volume, it's increasing in complexity. And so because now you have faster methods to address this issue, you can also address more complex information. You can tackle more complexities in the data and use actually all the information content that you have in the data. This is an example, of course, of beautiful images from JWST, which, because they are multi-wavelength and very high spatial resolution, you get now to resolve galaxies, and you don't consider stars anymore as points. And so this implies that you can get stellar populations, these parameters I just described, for every pixel in JWST fields. And this, of course, it's not possible if you don't have these fast inference techniques, which would take several hours, or if not days, to fit one unique galaxy. And now you get it in seconds. And so this is not, it's a way of opening also a new parameter space. And this allows you, but I will work quick on that, then because you open a new parameter space, you can go and try to analyze the properties of these galaxies statistically again, but in the smaller scales, and resolve structure that you couldn't do before in statistical sense. So another example of things that you can do is, because you can allow to fit every pixels, for example, every pixel in JWST fields blindly, you can start looking for regions that are dominated by very low metallicity populations, or the first generation of stars, which are typically hidden in small regions that you don't see them when they're embedded in galaxies. And because you can again fit this large number of pixels, you are able to look for these blind. So again, it's the idea that you can open the parameter space because you accelerate the workflow. So I said you need a good forward model. You can also play the game of trying to get expensive forward models, like cosmological simulations that people develop. And then you can trade, these are not fast forward models, they're very expensive forward models, but these allow you to also build a map between some physical properties of your galaxies and some observed properties. And you can also play the game of trying to do inference on those. So this has some caveats, which I will skip, but this is also a way in which you can exploit the information that we have been building over the years on making models more and more realistic, and trying to use this information to get additional insights on the physics. And so I just wanted to illustrate that, because this is an example in which I will skip the details here, but I just want to say that here, for example, the theta space in the previous, and the model parameters in the previous example I showed, it was the order of tens of parameters. Here, the posterior distribution, the theta, is an image. So every time you sample your probability distribution, you get an image, thousands of parameters. And so this, again, is possible thanks to generative models that allow to model this probability distribution at very high dimension, and this was impossible. So if you try to model a posterior distribution with an MCMC that contains thousands of parameters, that every time you sample your MCMC, you produce an image, this is completely intractable. All right. So so this is the part I was talking about inference, but this again, even if it relies on models or anything, it's still something that we call supervised learning, which somehow requires some kind of training set that could be a forward model.
But we know that the majority of the data we are taking out there is unlabeled. So we are only using a subset of models that are by definition biased, and we need to quantify that. Or if we use labels on the data, we are introducing some biases as well, because the labeled data sets in astrophysics, by definition, they are biased. There's also an issue of robustness, because everyone who has played with neural networks knows that you can train a neural network and does a good job in a supervised setting to do something specific. When you try to apply this neural network to something else, you need to retrain it, usually. It doesn't generalize very well. And also one thing that we want to do when we look at these large surveys, as Andrés also mentioned, is trying to find new stuff, new things that we don't see in the data, which are unknowns. And by definition, if we train things with what we know, it's harder to find things that we don't know. And so this goes to my part two, which is a new movement or a new hype, because machine learning community goes a lot on hype. That's foundation models. So what are foundation models and why it's a change of paradigm in the way we train machine learning models? So as I said, in what just as described before, you build your training set, which could be a forward model simulation or whatever, and then you train your model to learn in a more or less complex way. It could be generative models, but a posterior distribution that does this particular task. When you do a foundation model approach, what you're going to do is you train a model without any specific purpose, and I will go back to that. It's what we call a pretext task. You are going to use all the data available, and you're going to train your model on whatever you get without any specific task. And then you're going to adapt this model to this pre-trained model that didn't have any specific purpose. You are going to adapt it to do a bunch of different downstream tasks. So it should be something that can do multiple tasks, even if it wasn't trained for that. This is, of course, this is driven, of course, by the success of LLMs, of large language models, which were precisely trained under that idea. Nobody suspected that that would work so well. And so this has gone like a massive tsunami onto the science, thinking that if it worked that well on text, it must work also on data, on science and scientific data. And massive amount of money have been put into this nowadays, especially on the other side of the Atlantic Ocean. So what does that mean for astrophysics? So it would mean that we should be able to build an astro foundation model, which can take everything that we are observing there with these super facilities we have, and then being able to do all these different tasks that Andrés has also described that you can want to do with machine learning models, but with one unique model. So it means that you, user, you never train a neural network from scratch again. You need very few labels. You just adapted this big foundation model to something that you want to work with. And this is usually done with very simple tools. And the other big advantage, and this is the other hype part of the thing that also is very trendy, is what we call in machine learning multimodality or data modality. So instead of training, the majority of the supervised algorithms have been trained with one specific modality, which would be images or spectra or something, one data type, let's say. These foundation models need to work in multimodal mode, which means that they can get, of course, different types of data, imaging, spectra, but also longer or shorter wavelengths data sets. And so into the framework I was describing at the beginning, and so this would mean that instead of having multiple neural networks that produce these summary statistics, for example, we will replace this by one big model that does everything. And then once it's trained, it's able to output all these summary statistics that we're interested in. That's one of the goals. So how is it? How is the landscape now, and how is groups are been organized around the globe to achieve that goal? So there's several, at least there's other efforts, but there are three main foundation models. Maybe two, I would say. AstroClip was the first one. Then there's another one which is called Aeon, and another one which is called AstroPT that we have built in-house. And so
groups have been organized to trying to get test different strategies on how you can train these foundation models that, of course, require quite a bit of resources. And so let me just illustrate. So based on these works, now we start to understand a little bit how these foundation models behave, what things work, and which things actually don't work and need more improvement. So just go back to this idea of pretext task. What does it mean, a pretext task in astronomy? So this is, for example, an autoregressive training. This is what we do. We use for AstroPT, which by the name you can guess that it's mimicking a pre-trained transformer or a GPT that comes from the well-known ChatGPT. And so the idea is that we're going to, this is an example of a multimodal model trained on Euclid images on the right and DESI spectra simultaneously. Euclid DR1 and DESI, I think DR1 as well. And so what we did here is what we call tokenize the data. So we're going to divide, this is also a key word. You're going, everything now in the machine learning jargon are tokens. There are tokens everywhere. As you probably know, as when you use LLMs that you pay for tokens. So this is the same thing. You're going to take the data and tokenize it. And there are different strategies to tokenize that. But basically it's dividing your data in chunks and then do some pre-processing. For that particular example, we did very simple stuff. So we're just taking the spectra and tokenize it in chunks, getting images and divided it in chunks. And from that, we create sentences, right, of tokens that we mixed. We mixed randomly tokens of images and tokens of spectra. And so we asked the model simply to, from a chunk of tokens, predict what the next token is. So exactly like an LLM, it will be trained, but with tokens of spectra and images. And surprisingly, this works. Another way of training, this is the Aeon model. Another example of pre-trained task is multimodal masking. And again, this is very brute force, stupid ways of training. In that particular case, what you're going to do is you're going to tokenize all your different data. Now they are using more than 2 modalities. And so they include Gaia data, DESI data. This is work by Polymathic AI collaboration. And we're going to do, what they do is you mask, what we did here is you mask bits, you tokenize all your data the same way. Now all your data is in the same vocabulary, you have tokens, and then you are randomly mixing tokens from different modalities the same way, and masking some of these tokens, and ask the transformer, the neural network, to predict what are the tokens missing based on what the information I gave you. Right? But again, it's completely self-supervised, there's no labels, there's nothing, you're just inventing some pretext tasks, and by doing that, what you learn something about the data. So the key part here is, what we call the embeddings here. So this is how your neural network sees your data by doing this pretext task. Of course, you don't care at all about the outcome of this pretext task. What you want is what the network learns about all your data by doing this exercise. Because by asking the model to guess what are the mask tokens, it needs to understand what's the data structure. It needs to understand what's in the data. And so by doing that, it learns something, what we call embeddings, is the internal representation of it. So let me go through some examples and see things that we have learned with this. I hope I have some time. So this is, again, general to all foundation models. What's also surprising is that we don't care about what pretext tasks you do. You always converge to very similar solutions. And one thing that we have learned, for example, is that by doing that in multimodal landscape, you preserve the information in the embeddings of both modalities. Let me show this very quickly. Forget about what's in here. It's just a representation of this embedding space. But you see, for example, that this is trained with images and spectra. I'm showing here how the model sees the redshift, which is an information that is only contained in spectra. And you see that if you feed images, it's more or less see something about redshift, but very little, maybe because of the size of the images. But if you feed the spectral tokens, it really understood redshift. Now, if you look at size, it's the opposite. If you feed image tokens, it understood the size of the galaxies, but the spectra don't contain information about the size. However, when you look at the joint embedding space, you preserve the information from both modalities. So this is exactly what you wanted. You had an embedding space that condenses the information from all the different modalities you have fed your model with.
And this is happening just by learning these very stupid pretext tasks. And so this is another way of quantifying this. And now, if you try now to use this model to do some supervised stuff, predict all the summary statistics that I was telling you at the beginning, you can use this model and you're able to predict, as you would do with supervised learning, spectral properties and imaging properties without any retraining of this. And so it, again, preserves the information from both modalities. And this I was showing here an AstroPT example with only 2 modalities, but the same behavior is seen when you increase the number of modalities. I think I'm running out of time. Just a couple of slides to tell you what things that don't work yet, or maybe they never will work, and it's not necessary that they work at this point. So I said you condense the information of both modalities or several modalities. However, there's little cross-modal information, which means that if you take, as I was saying here, even if you train in a multimodal setting, you try to predict something spectroscopic from the images, it won't work. It's not like the tokens have learned, have transferred some information from the image to the spectroscopy and vice versa. You need the joint information. So it preserves the joint information, but does not much cross talk. And one last thing, linking to also what Andrés said, is what about discoveries? Because one of these motivations of using multimodality is saying maybe we will see more interesting anomalies instead of looking at artifacts, which is typically what you do when you look at very low likelihood objects in our surveys. We typically detect boring anomalies, which are not discoveries, which are artifacts. Well, this doesn't work yet with multimodal foundation models. If you look at anomaly detection with ION, which has been trained with many modalities, you start seeing some objects that might be potentially interesting, but the majority, again, are artifacts or noisy images. So you're still dominating by noisy images, which means that maybe we need other ways to encode this information in a smarter way. And I won't have time to go at this, but this is something I've been trying to do and trying to find ways of disentangling the physical information from the instrumental information and finding interesting anomalies. But this requires other ways of encoding or embedding these data sets. All right? So I won't have time to go into the future, but what excites me essentially is trying to extend this idea of one big model to just not go and redo what we already knew, but trying to go directly from the data to the physics. And maybe combining all the different facilities that probe exactly this baryonic cycle we have been talked at the beginning. And with that, I'll stop here because I won't have time. And thank you very much. Gracias, Marc. ¿Preguntes? Hi, Marc. Yeah. Hi. Thanks for the talk. My question, I think, is somehow philosophical. Imagine I'm a first-year PhD student, and I found on my table a toolbox that was unthinkable 5 years ago. Yeah. So it's clear what I gain, but Andrés has been saying a few times in his talk, we are physicists, but what do I lose? Because I don't know if now the temptation is every time I have a problem and I know nothing about it, I go to the very simple quotes Right. AI, and then I ask, so Yeah. are we losing something? Well, this is, as you said, is a very philosophical question. I haven't talked about the impact of LLMs, which is a different thing. This is a specific type of foundation models, which I think, have some problems. In that particular case, it's just a way of extracting more information from the data. If you want, it's a kind of non-linear, massive, super expensive, and super polluting PCA, right? We are trying to extract the data, a very high dimension, and then extract some physical information from there that condenses the information content. But then you need a physicist to look at that. It won't solve the universe. But it finds correlations which are hard to find because we have very large data sets and we have very complex data sets and also multi-wavelength that we don't understand. And finding the correlations between all of them is complicated. And this is a way of triggering that. But I agree with you that the LLM side is a bit more complex.
Hi, Marc. I have a question, a quick one. You put the example of a galaxy image of Euclid, right, and spectra, and then you in the slides after that, you say that you can include more tokens, like from other catalogs. So in the case that you have from Euclid, for example, higher resolution and the same image from other catalog with less resolution, is the foundation models putting some kind of weight to say, okay, the information from Euclid, which is high resolution, weighs more than the other, some kind of the... Yeah, that's a very good question. And the answer is no. For now, everything is brute force. And actually, brute force typically works better in that regime. So the approach is we don't do anything to the data. We take the data as close as it is from the telescope, of course, after some data reduction. And then we let the network figure it out with enough examples. So that it learns that, okay, this galaxy has lower resolution, that a higher resolution is the same object, and it usually works. Here, Marc. Yeah. So I don't know much about the AI, but it seems to me that the level of abstraction in this AI business is increasing. And in the foundation models, it seems to me that it might be a very good way to find things that we don't know anything about, so completely new physics. Right. Is that true, or at the end, since you have to train it somehow, you come back to the same? So this is what we are trying to test, right? And I think you're completely right. It's getting more specialized. The learning curve is more complicated. And what I'm seeing is a kind of split in the communities, right? So the AI for astro community is really, really specialized and very AI. So they are developing these very fancy tools, but they don't really know what to do with them. They don't ask the right physical questions. So I think there's need of, again, some kind, I think there's a lot of potential discovery on that, but I think there's need of input for the astro community on that and how to use them. I don't know if that answers your question. But. Thank you. We have to move to the next speaker, so thank you, Marc, again. Yeah. Our next speaker is Pablo Pérez-González, who will talk about the JWST view on, let me read the title, on the rise of the galactic empire. Ok, quiero empezar agradeciendo al SOC por darme esta oportunidad, al LOC por organizar esta reunión, y quiero adherirme a las palabras de Javier Gorgas ayer. La SEA, como la llamamos muchos, o la Reunión Científica Bianual de la Sociedad Española de Astronomía, como tengo que escribir en las comisiones de servicio, es el mejor momento de cada 2 años de mi carrera. Todavía recuerdo mi primera SEA, la residencia de estudiantes, el póster de Enrique Iglesias que conseguí después de muchos albariños en Santiago de Compostela, lo que he aprendido de muchos colegas y los muchos amigos que he hecho. Así que muchas gracias por seguir con esta organización. I hope that doesn't count as time, so I switched to English for the science. We started this session talking about redshift 0 or even negative redshift, 14 billion years of galaxy evolution, of universe evolution. Now we are going to go to the other part of the universe. We are going to talk about the 4%, the first 4% of the age of the universe. So probably you will be happy to hear that we are just 500 million years away from arroz a banda for lunch. So in this typical plot of the evolution of the universe, there are many versions. This morning in the galaxy sessions, we talk about reionization, which is this region over here. But no, we are not going to talk about that. We are going to talk about this region over here, redshift above 10. The goal is answering one of the main, or the first main goal of the JWST mission, which is answering the question, what are the first galaxies? Gardner, in this paper, asked that question in a weird way. What are galaxies? It's not how do they look like, or how are they, or how massive they are, or where are the first galaxies? It's what they are, what are they? That means that maybe we are facing also the question about what is a galaxy that probably we haven't answered 20 years ago. I'd like to compare with what happened 20 years ago when we had to define what is a planet, and then Pluto didn't get to pass the cat. So maybe we have to define well what is a galaxy. I don't know about that. I will be talking about redshift larger than 10, which is
in this definition in an April Fool's Day paper, ultra-high redshift, and I'm going even to talk about absurdly high redshift at the end of the talk, hopefully. I have 6 topics to cover, which is very ambitious, so let's jump into the first thing. What we knew about the very high redshift universe before JWST was launched. So here, for the ones that are not used to this, normally we try to identify galaxies at very high redshift, candidates, we call them, trying to identify this feature in the spectrum of massive stars, which we think are what are inside of the first galaxies, the very first galaxies that are very star-forming, right? So they have this feature, which is the Lyman break. This is one star. In a galaxy, you have many stars, and then the light has to go through hydrogen in the own galaxy and between the galaxy and us. So you get a lot of absorption here. You get a break, okay, the Lyman break. And even at high redshift, this break is even stronger, and then everything, all the photons below Lyman alpha more or less disappear, redshift larger than 10. So we are trying to identify this, and normally we start with colors, with imaging, and we try to identify with at least 3 bands, large color, what we call the Lyman break galaxy technique, and that was established like 30 years ago already. We were covering redshift 3 because we were looking for Lyman break going redshifted to the optical, to the U band, between the U band and the G band, so the UV and the optical. Now we can do, later we did it in the near infrared, and now we can go into the near infrared and mid infrared with JWST. And that's what JWST does. This is the NIRCam filters, and you can see that we can probe this Lyman break and detect Lyman break galaxies, candidates to be very high redshift galaxies, up to redshift of 30 here, as the Lyman break goes through the JWST filters. So in the JWST years, we did this with HST, for example, and we could see some galaxies that completely disappear in the optical, and there was a dropout in the optical, but then they appear in the near infrared that if they appear at 1.2 micron or so, it was redshift 9. Later, 1.6 micron is like redshift 10. These are some examples of the sources that we knew before HST. It was very hard. These were candidates, only candidates. Confirming that they are high redshift, you needed a spectrum. And it was very, very, very hard. Look at the ugly spectrum from Keck of one of the highest redshift galaxies. These are the 3 highest redshift galaxies that we knew before the JWST was launched. And look at the spectrum, it's a bit ugly. This is a spectrum from ALMA, a bit beautiful. We didn't have the opportunity to get the redshift for this source in the optical or in the infrared with optical telescopes. And this is what was the highest redshift galaxy detected with this ugly HST Grissom spectrum, which seems to have like a big break. I didn't believe this source, redshift 11, it was said to be GNC 11. I will talk about that a bit later. And this is the evolution of the star formation residue of the universe calculated with these galaxies. And we saw that there was a very steep decline of the star formation residue of the universe above redshift of 8 or something like that. This is pre-JWST. But then everything changed. In Christmas 2021, I was isolated in a bedroom at home because I had COVID at that point, and I was witnessing this with a bit nervous because it could explode. But it didn't. Biden presented the first JWST images for all fields 6 months later, and this is July 2022. I'm going to switch to first high-C galaxies, just 2 weeks after we published the first high redshift galaxy identified candidate, identified with JWST. This morning, I think it was Carmen in the galaxy session, they called these high redshift galaxies baby galaxies. I like to call them our baby galaxies, and we give them names, beautiful names. In this case, we discovered this galaxy in the birthday. We took this data in the birthday of the daughter of the PI of one of the big programs in JWST years, so we call it with her name, Macy. This is Macy's galaxy. It was supposed to be a magnitude 28 galaxy. So HST reached magnitude 27, 28, at up to 1.6 microns. This is magnitude 28, bright because it was very shallow data, but at 277 micron, 2.77 micron. And this was supposed to be a redshift almost 12 galaxy.
very bright one. There were other galaxies discovered in these few weeks after the first data release was done. And the interesting thing is that when we compare the expectations of the number density of bright, high redshift galaxies with what the models told us, the pre-JWST model told us that we should see, there were at least one order of magnitude difference between what we thought we were going to detect and what we actually detect based on candidates of Lyman-Break galaxies which we thought that were at high redshift, real high redshift. This is another example. This was the highest redshift source that was identified with these first data sets in 2022. This is what many of us call it Donan source, redshift 16. It was identified first in a paper led by Donan, and there were others that also identified that as a very good, excellent high redshift galaxy, redshift 16. Okay, but the job of identifying high redshift galaxies is not easy. Sometimes you have always contaminants. Sometimes the contaminants, I will tell that if I had time at the end, are galactic sources, brown dwarfs. Some other, the most significant, are dusty sources that are red. You see a break because they are red because they have dust. And normally there are many dusty galaxies at redshift between 2 and 3, and we also learning that there are many at redshift 4, 5, even 7, and 8 and beyond. So sometimes you select a galaxy that is a good candidate, and at the end it's a low redshift, redshift 5 contaminant. We knew this before JWST was launched, and we discussed this when the first galaxies candidates were being identified in this first data set. So this is one example. This is the Donan source, and our best guess of the redshift was redshift 16, but there were some models of a redshift 5 source that could also fit the photometric data. I'm going to skip this. Apart from the bright sources candidates that we identified with this first data set, in a year from that first data release, we obtained much deeper data, and we got many more candidates down to magnitudes of 31, which is amazing to say that we have gone beyond magnitude 30 with a telescope. And we calculated luminosity functions. I will go back to this at the end of the talk, so I'm not going to stop here for that, because I'm going to go to the big power of JWST. We can get many very, very good, excellent candidates of high redshift galaxies, redshift larger than 10 galaxies, but then we can also confirm them with a spectroscopy, something that was very, very hard, as I told you at the beginning of the talk, before this great mission was started, right? So these are the first spectra of high redshift galaxies. These were known high redshift candidates before JWST was launched, and these were the spectra, and it was confirmed that they were sources at redshift 10, 11, 12, and 13. This is JADE's data, one of the big programs in JWST, GTO data. This is a very famous spectrum. This is the spectrum of GNC11. I didn't believe that GNC11 was a redshift 11. And it was not a redshift 11. It was a redshift 10.6, according to this beautiful spectra where you see lines clearly in a low spectral resolution spectrum, which is relatively easy to get. Then you can go with higher spectral resolution also with JWST and learn more about the physics of these sources. This is Macy's galaxy. We said redshift 11.8 photometric, with only photometry, 11.4 with the spectroscopy. Perfect. We were very happy. And we had many more good identifications, but then the highest redshift source, Donan source, was not a redshift 16, it was a redshift 5. So we have a good success rate, but not always. And we are learning how to, and we were learning at that point, how to improve our selection of candidates, and I think we do much better right now. With this spectroscopically confirmed galaxies, we confirmed that our estimation on the luminosity functions that I showed you earlier very quickly were completely right, so we didn't have any great bias. So here in red you see luminosity functions calculated only with galaxies with a spectroscopic redshift, and the data points and the lines are with photometric samples, and we agree very well. And we agree that there were many more high redshift galaxies than we anticipated, that the universe was much more efficient forming
let's say not galaxies, but UV photons somehow at redshift larger than 10. So let's go to the next. I don't know how I'm doing with time, but I will go to the next topic. What is the current redshift frontier? So the highest redshift that we have probed with confirmed spectroscopic redshift is redshift 14. There are 2 galaxies which are separated by half an hour cosmic time. One is at redshift 14.44, and the other one is 14.18. And it's amazing that there are this type of galaxies, even with metals, with oxygen, with a lot of oxygen. In fact, for example, in the left, you see a spectrum of ALMA of the redshift 14.2 source so early. This is like less than 300 million years after Big Bang, and there were already mature galaxies. I will come back to that at the end. So this is the status right now of what we are doing in terms of selecting high redshift galaxies. I told you that the spectroscopic limit is 14, but we are going beyond. We are going beyond because now we have many surveys reaching magnitudes, limiting magnitudes between 29 and 31 in the relevant bands that you need to probe those redshift above the spectroscopic limit, redshift 14 and above. This is what was obtained, the surveys obtained in the first 3 years, but in the 4th year, this is the spectroscopic galaxies confirmed after above redshift 11. These are photometric candidates, but now we have the deepest data ever taken by the MIDI GTO data, and CAP is very involved in this, and we are reaching magnitude 31.5. Limiting magnitude 5 sigma. And with that, we can go and try to look for Lyman break galaxies where the break is at 2 micron and 277. That means redshift 17 and redshift 25. And we have candidates right now, 9 candidates in this paper from last year, this very high redshift. We are talking about up to 100 million years after the Big Bang, okay? This is one example for you to look at beautiful images, what we had before. Here, I wanted to show what we had before with HST and what we have right now with JWST, with NIRCam. The depth is amazing. And if you see up there, that is one of our candidates, a very red, small, fluffy thing that we think is our redshift 17. In terms of the cosmic star formation rate density, this is what I showed you before pre-JWST, and this is what we have right now. So we see more than we expected and more than HST was detecting. So the universe is decreasing its activity or increasing much slower than what we thought. I'd like to compare this what we have 30 years ago. This is the famous model plot, and I was showing you the model plot now at redshift above 11. It's interesting to compare with what we have here, especially, for example, the local value, which was measured by people here. Jesus probably is around here, by the Complutense people. Here we were measuring like minus 2.5 solar masses per year per cubic megaparsec in log, okay? So now we are measuring at redshift 25 minus 5. Okay, so I think it's good to compare. It's a 30-year period, 1 million times fainter galaxies. That redshift 0 galaxy point is based on magnitude 16 sources. We are now probing magnitude 31. 5-6 times longer wavelengths. We were using H-alpha. Jesus was using the H-alpha. Now we are using up to 5 micron data. The telescope is 8 times larger. We were comparing a Schmidt telescope with JWST. That means billions of dollars compared to millions of marks and pesetas. We have even a new million of dollars and euros. We have new currencies. 20 times a smaller sample. We have 191. I will always remember that number because it's in my thesis and in my brain now. We have only 9 candidates up to redshift 25, between 17 and 25. And we have 500 times smaller cosmic star formation rate. So we are witnessing a much less efficient universe forming stars, or maybe not even a star, maybe something else. So we are witnessing when the universe started to be dominated by galaxies. That's why I normally call this talk the rise of the galactic empire. You can imagine why. So last 2 topics. How far are we from detecting
first light or the first galaxies, we have now candidates not even at redshift 25, redshift 30. It would be dropping out at 356. Instead of 277, 356. This is an example. This is very bright, magnitude 28, which is as bright as Macy, but the redshift that you infer is redshift 30. For me, this is too bright. I think this is a brown dwarf. But I was wrong with JNC 11, so I might be wrong here. In fact, some similar sources, not this source, but some similar sources, this is called Capotauro, these are similar sources, have been demonstrated to be brown dwarfs. This is bright 356 micron dropouts. I think we have to go fainter to really probe with higher confidence the redshift 30. This is another example. I will pass through this. And this morning we heard about POD3, and this is the typical that you should discuss when you discuss very high redshift galaxies. There are a few candidates of POD3 galaxies in the market right now. It's hard to believe them because always the data seems to have some metals, but this is, I think, the most promising, which is not actually a galaxy, is when we were observing GNC 11, which is very bright, redshift 11, we found some emission in the middle of nowhere in one line. At the beginning, we thought it was helium-2. This was the first data that we took, but maybe it was noise. But then we went also with deeper data, and we also found H-gamma. So now we have H-gamma and helium-2, 1640 Armstrong, in the same place. So if you compare the equivalent widths of these lines and the radio, it really compares very well with the expectations of POD3 galaxies. So I think this is the most promising for me, which is not even a galaxy. So it's nearby a galaxy. I think POD3 populations in galaxies, now we are far away from there because probably it's very fast, and with the galaxies that we are detecting are very bright. So we have to go to the surrounding area of galaxies. And well, this is beautiful spectra, beautiful images, but we really want to know about the physics. So why do we have so many more than expected galaxies selected as candidates are redshift greater than 10, and then many confirmed with the spectroscopy? So there are, first, I think we have to understand that there is a large variety in the galaxies that we detect at redshift 11. We have here results of many papers. I'm not going to go through all of them. I'm just going to go through these two, which tells you that at redshift larger than 10, we have a very low metallicity galaxy, 4% solar on your right, and a solar metallicity galaxy at redshift 11 on your left. Amazing. A huge variety in metallicity at 200, 300 million years after the Big Bang. And the other thing that I want to show is that these results, many of these high redshift galaxies are nitrogen rich. This is exactly what we measure in globular clusters in our galaxy. So in fact, this is the nitrogen over oxygen abundance. These are high redshift galaxies and high redshift galaxies, and the lines are evolution of globular clusters, and many of them of these high redshift galaxies are consistent. So maybe we are seeing the very first big star formation events forming in globular clusters, which we know are the oldest things in our galaxy. And the physical reasons behind this come in these 6 favors. Again, I don't have time to go into details, so I'm going to focus on 2 things. I'm going to focus on the fact that maybe we are seeing this high abundance of high redshift galaxies because there is some kind of feedback that we don't understand well, that is helping to form many UV photons, maybe by forming many stars. So that would mean some feedback-free or positive feedback mechanism and high star formation efficiency mechanism that is ruling these galaxies. This is 2 papers that talk about this, feedback-free, or this in Silk, where they say that there might be black holes formed very, very quickly, or even primordial black holes, that they accrete very quickly some material, and the outflows would provoke some positive feedback, and then stars come out, and then you see them very quickly in the UV as bright sources. This is one of the possible explanations, physical explanations for this.
And the other explanation is similar, but it's linked to a thing that I'm not going to tell you about just 10 seconds. It's another result of JWST, is the claim that we are seeing many AGN at high redshift that have overmassive black holes. Overmassive black hole meaning that the black hole mass compared to the stellar mass is super high. The record would be this guy from Just Valley 2025, where the supermassive black hole is claimed to be twice as massive as the stars in the galaxy. That's amazing. I would say that it's unbelievable, but then I have been wrong many times before, so we'll see. If the supermassive black holes evolve very quickly, as in the plot by Silk, or if primordial black holes are there very early, then those are not right now in the models, and we should account for them to understand why there is a high efficiency in the formation of galaxies. In fact, this is the last slide I think I have. This is the evolution of the UV luminosity density of the universe. Here are the plots from some of my papers, and they try to fit those in orange with a model involving primordial black holes, and they did a very well job. Of course, this redshift 17 and redshift 25, these are only candidates. So first, we have now to confirm the redshift of these sources and then try to isolate the physical reason for this evolution. So these are my takeaway messages. I'm going to go very quick about that. JWST is great for redshift larger than 10. It's not only selecting candidates, it's confirming them. The current spectroscopic limit is 14.4, but we have candidates at redshift 17, 25, and even redshift 30, although the candidates at those redshift 30 right now for me are too bright, and I think most of them should be brown dwarfs. It's clear, it's a well-established result that the universe was very efficient at redshift larger than 10 producing UV photons. The reason is why. Many more stars, very high star formation efficiency, or some kind of positive feedback, some kind of black holes, primordial black holes. I don't know. I leave you with the deepest JWST image of the universe, and I don't know if I have time for questions, but thank you very much. Thank you very much, Pablo, for this exciting talk. We can have one or two quick questions. Sorry, don't leave, please. I have some announcements. The ones that are leaving, stop. The ones that are leaving, stop, please. Can you stop? I have some announcements afterwards. Mi caso. Elena, Didi. Hello, Pablo. Very cool stuff. Many of the results that you presented rely on stellar population models, right? Comparing models with observations. How reliable are our current stellar population models for such high redshift objects, and how this could change some conclusions? Yeah, you're completely right. But if you notice, I went through the easy way and only talk about selection and confirmation of high redshift galaxies. Then learning about the physical properties of these galaxies is a whole new business. In that, there is strong unknowns, which probably we have to take into account, and some other galaxy populations tell us that this is true, like little red dots. Probably we have to improve our models with for higher density gas clouds, where probably the IMF is not what we are used to. Maybe there are primordial black holes there, or black holes form very, very quickly, which should have a feedback effect, and then those should affect the stars that are formed around. So if you talk about stellar masses or star formation rates, then I think the uncertainties are still very high because we don't have the right tools, I would say. Still, they compare, the SEDs and the spectra compare very well with what we have, but I think probably the tools should be changed, not improved even. It's changed to account for these extreme environments in the very high redshift universe. Thank you.
Hi, Pablo. Great talk. I wonder, I mean, you didn't mention as one of the caveats the fact that you are relying on abundances that you get for forbidden lines, and the physics of that is, I mean, those that work on the ISM nearby know that the physics of that are hard to interpret, and you are interpreting in high redshift things that maybe you don't have a good handle on. So before looking into complicated models of how the universe earlier should be, maybe we can look at the physics of radiation transfer, how to get temperatures, densities from these lines a little bit better. Is that an option or not? Of course, you are right. Again, I think it's clear that the conditions at the high redshift are very extreme. In some objects, maybe in more than the others. So we have to go to very high densities, like 10 to the 9 particles per cubic centimeter in the gas clouds around star formation knots, right? That is not what typically we assume in cloudy. For example, this morning we were discussing about that. And it's not even typical what we see or what we can find in the Milky Way. So of course, there is a lot to do in the local universe to learn and to help understand what is happening at high redshift. But it's also true that it's very difficult to find the right places and the right objects to compare to high redshift. For example, also, I told you about some redshift 30 candidates being brown dwarfs. These brown dwarfs that we have confirmed are very weird, are very cold, 300 Kelvin, and probably like a kiloparsec to 4 kiloparsecs away from us in the middle of the halo, and they seem to be very abundant, much more than from the lack of knowledge that I have about brown dwarfs. I'm not talking to the right person, I guess, about this. But we are finding weird sources too that probably if we understood them better in the local universe, it could help for sure at the high redshift business. Okay, we should leave it here. Muchas gracias, Pablo. Vale, a ver, anuncios, antes de que os vayáis. Los que habéis estado en la Tarraco, ya sabéis que ha habido problemas técnicos, un poco de sonido, de calor y tal. Entonces, todas las sesiones que estaban programadas para la Tarraco pasan a una sala que se llama Galba, como Alba pero con G, que está en la -2. O sea, una planta en la que, a menos que tengáis niños, no habéis estado todavía, ¿vale? La está abajo del todo. Ya debería estar preparada, la han estado preparando esta mañana, o sea que todas las sesiones de ahora en adelante de la Tarraco pasan a Galba, ¿vale? Luego, la actividad para los que vayáis a correr, hoy era a las 8, la actividad de correr. Como está el partido de fútbol, en vez de las 8, nos iremos a las 8 menos 10, por correr 10 minutillos más, ¿vale? Luego, mañana a esta hora haremos la foto de grupo. La haremos aquí, que estamos más fresquitos, más o menos yo que vamos a caber. O sea, 1:30 antes de ir a comer, mañana, foto de grupo. Y última cosa, ahora mismo, no sé si ya han empezado, está la sesión de XVII, es lunch sesión, pero sin lunch, porque no se puede comer aquí dentro. Y es en la sala Medusa, ¿vale? Que inicialmente estaba en la Genius, pero también lo cambiamos y ahora es en la Medusa. Y ya está, venga, a comer.